Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, especialmente a los que amamos las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Esa misma, la que nos ha robado el corazón superíndice 3N en tantas producciones. Pero hoy, no vamos a centrarnos en su condiéresis copyrightsitos profesionales, aunque podríamos hablar de eso durante horas. No, hoy vamos a adentrarnos en un tema un poco polu copyright mico. Resulta que recientemente Demet se vio envuelta en una situación superíndice 3N que generó superíndice 3 muchísimo revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón superíndice 3N. Un mensaje impactante dirá yo que según algunos, la destrozo superíndice 3. Su copyright que suena fuerte, ¿verdad? Pero copyright es conmigo porque vamos a analizarlo todo, desde el contexto hasta las reacciones, y vamos a tratar de entender copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el chismecito del bueno, si disfrutan analizar las noticias del mundo del espectáculo y si quieren estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como les comentaba, el nombre de Demet Özdemir ha estado en boca de todos. ¿Pero copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3? Bueno, la historia comienza con una publicación superíndice 3N en redes sociales. Como muchas veces sucede en estos casos, el detonante fue un mensaje que se viralizó superíndice 3 rápidamente. Este mensaje, que se atribuye a una fuente ANU superíndice 3 Nima, contenía una serie de acusaciones y críticas bastante fuertes dirigidas a Demet. ¿De copyright tipo de acusaciones hablamos? Pues, desde comentarios sobre su vida personal hasta cuestionamientos sobre su profesionalismo. Específicamente el mensaje hace referencia a supuestos conflictos con otros actores en el set de grabación superíndice 3N de una de sus últimas series. Se decua que Demet tenía actitudes de diva, que era difícil trabajar con ella y que incluso ha protagonizado escenas de celos con otras actrices. Obviamente todo esto son rumores, pero la magnitud de la difusión superíndice 3N del mensaje fue tal que no pudo ignorarse. Y no solo eso, sino que el mensaje detallaba ejemplos supuestos de estas actitudes, como exigencias desmedidas en el camerino, peticiones de cambios en el superíndice 3N para favorecer su personaje y supuestas quejas constantes sobre el equipo de producción superíndice 3N. Se mencionaba incluso que había interrumpido grabaciones para quejarse del ruido o de la luz, generando retrasos y frustración superíndice 3N entre sus compau más menos eros. Ahora bien, es importante tener en cuenta que hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de estas acusaciones. Es decir, todo se basa en testimonios ANU superíndice 3 nimos y especulaciones. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, a veces basta con que un rumor se propague lo suficiente para que cause un daño más menos o irreparable a la imagen de una persona. Y aquí reside la verdadera fuerza destructiva de las redes sociales, la capacidad de convertir una simple sospecha en una verdad incuestionable para muchos. La falta de verificación superíndice 3N y el anonimato fomentan la propagación superíndice 3N de información superíndice 3N falsa, y las consecuencias pueden ser devastadoras para la reputación superíndice 3N de cualquier persona, especialmente si se trata de una figura pública. Y aquí es donde entra en juego la reacción superíndice 3N de Demet. Superíndice 3 mo respondió superíndice 3 la actriz ante este aluvio superíndice 3N de críticas? Pues, inicialmente guardó superíndice 3 silencio. No hizo ninguna declaración superíndice 3N pública ni emitió superíndice 3 ningún comunicado. Esta actitud, como era de esperar, generó superíndice 3 a UNMUNDES especulaciones. Algunos interpretaron su silencio como una aceptación superíndice 3N tu cita de las acusaciones, mientras que otros lo vieron como una estrategia para no alimentar a los trolls y a los haters. Y esta es una decisión superíndice 3N muy común entre las celebridades, ya que cualquier reacción superíndice 3N, por muy inocente que sea,
puede ser malinterpretada y utilizada en su contra. El silencio a veces se convierte en la mejor defensa, aunque también copyright N puede ser percibido como una muestra de debilidad o culpabilidad. Sin embargo, después copyright S, Demet decidió superíndice 3 romper el silencio. Lo hizo a través copyright S de su cuenta de Instagram, donde publicó superíndice 3 un mensaje en el que, sin referirse directamente a las acusaciones, hablaba sobre la importancia de la honestidad, la integridad y el respeto en el trabajo. También copyright N hizo un llamado a la calma y a la reflexión superíndice 3N, pidiendo a sus seguidores que no se dejaran llevar por los rumores y las noticias falsas. Este fue un movimiento inteligente por parte de la actriz, ya que le permitió superíndice 3 expresar su posición superíndice 3N sin caer en la trampa de responder directamente a las acusaciones. En lugar de negar o confirmar los rumores, Demet optó superíndice 3 por enviar un mensaje positivo y enfocarse en valores importantes como la honestidad y el respeto. Este mensaje fue interpretado por muchos como una defensa indirecta de su reputación superíndice 3N. Si bien no negaba ni confirmaba las acusaciones, dejaba claro que no estaba dispuesta a tolerar la difamación superíndice 3N y que defenderá su buen nombre. Y este es un punto clave en la estrategia de comunicación superíndice 3N de Demet, no entrar en el juego de la confrontación superíndice 3N directa, sino mantener la calma y defender su integridad de manera sutil pero firme. Pero la cosa no terminó superíndice 3AU. Después copyright S del mensaje de Demet, varias figuras del mundo del espectáculo salieron en su defensa. Actores, directores y productores que han trabajado con ella en el pasado compartieron mensajes de apoyo, destacando su profesionalismo, su talento y su buen carácter. Algunos incluso llegaron a calificar las acusaciones como absurdas y malintencionadas. Este fue un respaldo fundamental para la actriz, ya que demostró superíndice 3 que contaba con el apoyo de sus colegas y que su reputación superíndice 3N profesional era su superíndice 3 lida. Esta ola de apoyo fue fundamental para contrarrestar la campaña más menosa de desprestigio que se había desatado contra Demet. Demostró superíndice 3 que a pesar de los rumores, la actriz contaba con el respaldo de sus colegas y que su reputación superíndice 3N profesional era su superíndice 3 lida. Algunos de estos mensajes de apoyo fueron especialmente emotivos, con testimonios de más menoseros que relataban experiencias positivas trabajando con Demet y destacando su humildad, su dedicación superíndice 3N y su capacidad para crear un ambiente de trabajo agradable y colaborativo. Estos testimonios sirvieron para desmentir las acusaciones de diva y persona difícil, y para mostrar una imagen diferente de la actriz, una imagen muy humana y cercana. Ahora bien, volviendo al mensaje original que desató superíndice 3 toda esta polu copyright mica, es importante analizar su contenido con detenimiento. Como les dije antes, se trata de un texto anu superíndice 3 nimo, lo que significa que no podemos verificar su autenticidad ni su veracidad. Además, el mensaje estuvo plagado de generalizaciones y juicios de valor, sin aportar pruebas concretas ni detalles específicos. Y aquí es donde radica la principal debilidad de este tipo de ataques, la falta de evidencia y la subjetividad de las acusaciones. Por ejemplo, se dice que Demet tiene actitudes de diva, pero no se explica qué copyright tipo de actitudes son esas ni en qué copyright situaciones se han manifestado. Se afirma que es difícil trabajar con ella, pero no se dan ejemplos de proyectos en los que haya habido problemas o conflictos. En definitiva, el mensaje se basa en opiniones subjetivas y rumores sin fundamento. Y es precisamente esta falta de especificidad lo que hace que las acusaciones sean tan difíciles de rebatir, ya que no hay hechos concretos que desmentir. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y de las redes sociales. En la era de la información superíndice 3N, un mensaje como este puede viralizarse en cuestión superíndice 3N de minutos y llegar a millones de personas. Y lamentablemente muchas veces la gente se deja llevar por la emoción superíndice 3N y la indignación superíndice 3N, sin verificar la veracidad de la información superíndice 3N. La velocidad a la que se propaga la información superíndice 3N en las redes sociales hace que sea muy difícil controlar la difusión superíndice 3N de noticias falsas, y el anonimato fomenta la impunidad y la falta de responsabilidad. Un rumor sin fundamento puede convertirse en una verdad a los ojos del público, causando un daño más menos o irreparable a la imagen de una persona. Y esto es especialmente grave en el caso de las celebridades, que viven de su imagen y cuya reputación superíndice 3N es su principal activo.
La imagen pública de una celebridad es un bien valioso que puede tardar aún más menos en construirse, pero que puede destruirse en cuestión superíndice 3n de segundos por un rumor malintencionado. En el caso de Demet Özdemir, la reacción superíndice 3n del público fue diversa. Algunos creyeron a pies juntillas en las acusaciones y la criticaron duramente en las redes sociales. Otros, en cambio, la defendieron a capa y espada, argumentando que se trataba de una campaña más menos de desprestigio orquestada por sus detractores. Y otros simplemente prefirieron mantenerse al margen, esperando a ver CU superíndice 3 mo se desarrollaban los acontecimientos. Esta polarización superíndice 3n de opiniones es típica en este tipo de situaciones, y refleja la dificultad que existe para separar la verdad de la ficción superíndice 3n en el mundo del espectáculo. Lo que es cierto es que toda esta situación superíndice 3n ha tenido un impacto negativo en la imagen de Demet. Aunque la actriz ha tratado de minimizar los daños más menos o si cuenta con el apoyo de sus colegas, la polu copyright Mika ha dejado una mancha en su reputación superíndice 3n. Y es que aunque las acusaciones no hayan sido probadas, el simple hecho de que se hayan hecho públicas ya genera dudas y sospechas en la mente del público. La percepción superíndice 3n de la gente sobre una celebridad puede verse afectada por este tipo de rumores, y puede ser difícil recuperar la confianza del público una vez que se ha perdido. Ahora, copyright, ¿podemos aprender de todo esto? Creo que la principal lección superíndice 3n es que debemos ser cautelosos con la información superíndice 3n que consumimos y compartimos en las redes sociales. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es cierto, especialmente cuando se trata de rumores y acusaciones a superíndice 3 ni más. La responsabilidad individual es fundamental para evitar la propagación superíndice 3n de noticias falsas y para proteger la reputación superíndice 3n de las personas. Antes de creernos una historia y compartirla con nuestros amigos, debemos tratar de verificar su veracidad, buscar fuentes confiables y contrastar la información superíndice 3n. Y sobre todo, debemos evitar caer en la trampa del linchamiento mediático, que puede tener consecuencias devastadoras para la vida de una persona. La empatia y la reflexión superíndice 3n son clave para evitar juicios precipitados y para no contribuir a la destrucción superíndice 3n de la imagen de alguien. En el caso de Demet Özdemir, creo que es importante recordar que se trata de una persona, con sus virtudes y sus defectos como todos nosotros. No podemos juzgarla con base en rumores y especulaciones. Debemos darle el beneficio de la duda y esperar a que ella misma aclare la situación superíndice 3n. Y esto implica respetar su derecho a la privacidad y a no ser juzgada injustamente por acusaciones sin fundamento. Y si al final resulta que las acusaciones son ciertas, entonces podremos formarnos una opinión superíndice 3n informada y objetiva. Pero hasta entonces debemos evitar caer en la trampa del prejuicio y la difamación superíndice 3n. La objetividad y la imparcialidad son fundamentales para analizar este tipo de situaciones, y es importante evitar dejarse llevar por las emociones y los prejuicios. En resumen, el mensaje impactante que según algunos destrozó superíndice 3 a Demet Özdemir fue una serie de acusaciones a superíndice 3 ni más que se viralizaron en las redes sociales. Estas acusaciones, que hacen referencia a supuestos conflictos con otros actores y a actitudes de diva, generaron una gran polu copyright Mika y pusieron en entredicho la reputación superíndice 3n de la actriz. Demet respondió superíndice 3 con un mensaje en el que defendió a su integridad y pedo a calma, y recibió superíndice 3 el apoyo de varios colegas del mundo del espectáculo. La lección superíndice 3n principal es que debemos ser cautelosos con la información superíndice 3n que consumimos y compartimos en las redes sociales, y evitar caer en la trampa del linchamiento mediático. Además, este caso nos recuerda la importancia de la presunción superíndice 3n de inocencia y el derecho a la privacidad de las personas, incluso si son figuras públicas. La responsabilidad individual y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales para evitar la propagación superíndice 3n de noticias falsas y para proteger la reputación superíndice 3n de las personas. Y bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las acusaciones contra Demet Özdemir son ciertas? ¿O creen que se trata de una campaña más menos de desprestigio? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final.
Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que suba contenido nuevo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y interactúo con ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso.